Buenos días a todos. Supongo que algunos ya nos habéis estado viendo en este previo que hemos entrado un poquito antes. Habéis tenido antes una mesa estupenda con decanos de colegio de abogados. Lo hemos visto un poquito y ha sido maravillosa. Ahora, como sabéis, toca una mesa sobre las oposiciones y es buen momento para opositar. Primero quería dar las gracias a Vibrainer, todos juristas, por contar con nosotros y conmigo para esta nueva edición de Legal Millennials. Ya llevamos, bueno, llevo participando unas cuantas, generalmente presenciales, y son estupendas por toda la gente que conoces, lo interactivas que son, y ahora, aunque sean en formato digital, también les vamos a sacar mucho rendimiento. Podéis hacer durante todo el tiempo preguntas que me las van a ir a mí mandando y posteriormente dejaremos un turno para irlas contestando. Las podéis dirigir si queréis a alguno de los panelistas o en general, y bueno, ya vemos a quién las asignamos. En principio las vamos a dejar para el final, pero bueno, si se puede meter alguna, pero bueno, pero en principio van al final. No dejéis de hacerlas porque al final queremos poder contestar y que os sirva de mucha utilidad esta mesa redonda como todas las que habéis ido teniendo. En primer lugar, quería presentar a los panelistas, aunque muchos los conocéis seguro porque son estupendos, ya habéis visto que nos hemos estado saludando. Los voy a presentar por el orden en que van a intervenir, luego iré diciendo la intervención de cada uno de ellos. Tenemos en primer lugar, la primera intervención va a ser Ángela de las Heras, ahí tenéis además el nombre debajo de cada uno para que las podéis identificar, que es licenciada en Derecho y cuenta con un máster en Educación y Nuevas Tecnologías. En el plano profesional lleva más de 30 años, que se dicen pronto con lo joven que la veis, coordinando la preparación de oposiciones en el CEF, que es el Centro de Estudios Financieros, que no sé si lo sabéis, pero preparan, tienen una amplia, nos explicará ella, una amplia oferta de preparación de oposiciones de diferentes tipos. Ahora ella os explicará. También a lo largo de los últimos años se ha especializado, que además yo lo hablé ayer un poco con ella, que me parecía muy interesante, en la práctica del mindfulness y cómo se puede aplicar a la preparación de oposiciones. Luego ella igual si nos quiere contar un poquito de esto o cualquier pregunta, pues encantados de poder contestarla. Después tenemos a Carlos Viader, que ya le habéis visto también y le conocéis, que es muy activo en redes sociales. Lo primero que voy a decir es que Carlos y yo somos de la misma promoción, lo aprobamos el juez, pero el mismo año es la misma oposición, jueces y fiscales, en 2012, y yo hoy hace 8 años que aprobé la oposición, hoy sería mi aniversario. Él creo que lo dijo hace unos meses, un poquito antes, pero vamos, en este año estamos de 8º aniversario de aprobar la oposición. Yo le tengo muchísimo cariño. No nos conocimos en ese momento, pero nos hemos conocido después y Carlos es genial. Es muy jovencito, nació en el 86 y él estudió Derecho y Administración de Empresas, que se dice Derecho IADE, en la Universidad Complutense de Madrid. Terminó en 2010 y ya en 2012 aprobó la oposición, o sea, aprobó súper rápido. Luego ya, si os quiere, él va a hablar de las oposiciones. Hizo la escuela y empezó ya el servicio activo, son 2 años, a diferencia de fiscales que es 1, en 2014. Ha estado en Coslada y Torrejón de Ardoz y ahora está desde 2016, ya 4 añitos, en el juzgado de lo penal número 1 de Melilla. Es juez de lo penal ya 4 años, qué rápido pasa el tiempo. Ha colaborado en diversos cursos y ponencias a la Policía Nacional, a distintas universidades como la de Alicante, Granada, en colegios de abogados como el de Melilla, el de Granada, y también en el programa Educando en Justicia, que es un programa muy bueno que lo coordina la Oficina de Comunicación del Consejo General del Poder Judicial. Y bueno, van a institutos, colegios, explicando un poco la labor de jueces y en general de los profesionales de la justicia. A mí me parecen estupendos. Él está muy implicado con la labor de divulgación, como podéis ver en su Twitter y en distintos artículos que publica. Es además miembro del Comité Nacional de una de las asociaciones judiciales, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, desde 2017, ya hace 3 añitos. Ha publicado diversos artículos en boletines de Derecho Civil y Derecho Comunitario y en la revista de Igualdad y Jueces, todas de la asociación. También ha publicado artículos en otros portales como Discusión Jurídica, Jurista Enloquecido, en Todo Juristas, que lo tenemos, que participan en este evento, son parte de este evento, en A Definitivas, en Hay Derecho, que es del diario Extensión, y también en medios
de comunicación como El Español o el periódico Melilla Hoy. Y el año pasado, en 2019, fue destacado por la revista o el medio El Ayer Press como uno de los juristas, de los 35 juristas de menos de 35 años. Ya nos queda eso, poco para eso, Carlos. Ya Carlos tiene un año menos que yo ya tengo 35, ya eso, pero vamos, tiene una trayectoria estupenda y bueno, los que le podemos conocer es un gran jurista y una gran persona. Luego tenemos a Teresa Puchol, ahí la veis también, con el letrero, que ella está de magistrada en Huesca. Igual nos va a hablar de parte de su experiencia con la oposición y nos va a hablar de una faceta que luego veremos que me parece que es muy, muy interesante y poco tratada. Ya lo habíamos, vamos, ya lo habíamos comentado. En siguiente lugar va a intervenir, veis que casi todos somos de la misma oposición, pero bueno, se van a tratar muchos, Ángela no, pero se van a tratar muchos temas genéricos y cualquier duda, aunque sea otra oposición, encantados de contestarla. Luego vamos a tener a Luisa María Gómez Garrido, que es magistrada especialista en la jurisdicción social. A Luisa además yo la conozco, la tengo aprecio, la conozco personalmente, bueno, a casi todos, ¿no? Menos a Ángela y a Ignacio, pero Luisa estamos en el mismo, en Castilla-La Mancha, ¿no? Entonces hemos coincidido en más de una ocasión y es estupenda también. Es la presidenta de la Sala de lo Social del TSJ de Castilla-La Mancha, es fiscal excedente. Yo esto no lo sabía, le dije, anda Luisa, y dice, sí, era cuando las oposiciones eran diferentes, pues aprobó ambas, pero pidió la excedencia como fiscal. Ahora es la misma oposición, yo creo que desde hace más de 15 años es la misma oposición. Es exprofesora asociada de la Universidad de Castilla-La Mancha y tiene un máster en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. Y además es doctora en Filosofía del Derecho. Y si no me equivoco, hace poco ha publicado la tesis doctoral, ahora sí nos quiere decir, que yo la tengo pendiente de leer porque me parece muy interesante. Las publicaciones en general se han centrado en derecho del trabajo y proceso laboral y sobre todo en las implicaciones constitucionales. Es una gran conocedora y estudiosa de todo lo relativo a derechos humanos, libertades públicas, derechos fundamentales, y la verdad que da gusto leerla. Nos hace unos hilos en Twitter, ¿no? que son, nos lo estaba diciendo antes, pero son de una calidad. Además, ella lleva en Twitter, yo cuando entré en Twitter ella ya estaba, o sea, ya sus hilos eran referencia, lleva no sé cuánto, pero lleva tiempo en Twitter y es un placer tenerla. Y en último lugar vamos a tener la intervención de Ignacio Rodríguez Tucho, ahí lo podéis ver, que le llamamos Tucho de manera cariñosa. Y voy a empezar por el final. Tucho opositó más de 7 años a la carrera judicial. Él nos va a hablar un poco, ahora lo veremos, de esa perspectiva de la persona que aprobó y que opositó y no aprobó la oposición. Pero vamos, como su presentación, es socio de una consultora especializada en apoyar a organizaciones del sector legal en materia tecnológica, desarrollo de negocio y marketing. Trabaja fundamentalmente con la abogacía institucional, también con empresas tecnológicas, startups del sector legal y firmas de abogados. Además, fundó y dirige una ONG, lo cual me parece que es muy interesante. No sé si se dice 24 o 14, no, perdón, 40 Layers, ahora nos dirá 40, ¿verdad? Porque como luego viene en inglés, 40 Layers, que tiene por objeto aprobar la lucha de derechos humanos en el ámbito judicial y la protección de abogados perseguidos por defender los derechos humanos, que eso es muy interesante, pues en muchos países son perseguidos no solo abogados, jueces, fiscales, bueno, conocemos muchos ejemplos. Ha trabajado como abogado con abogados defensores de derechos humanos en Afganistán, México, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Irak, Turquía, entre otros lugares, ¿no? Donde ahí está, pues eso. Es complicada esta situación. Ahora ya que he hecho esta presentación se podrían decir muchísimo más de todos los ponentes, ¿no? Porque tienen currículum estupendos, pero ahora vamos ya a entrar propiamente, les voy a dar la palabra para que nos cuenten su experiencia, todos los consejos y os vuelvo a repetir que por favor nos dejéis todas las preguntas, que estamos aquí para que os sea útil y para ayudaros, que eso es lo relevante y creo que las intervenciones van a ser muy interesantes. Os voy dando la palabra uno a uno y ya voy diciendo de lo que vais hablando. En primer lugar, nos va a hablar Ángela de las Heras del CEF y nos va a hablar de la información un poco de los distintos tipos de oposiciones y las aptitudes, que muchas veces nos las preguntan, necesarias para poder opositar. Ángela, tienes la palabra.
Muchísimas gracias, Escarlata, y bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, estamos en un momento diferente y bueno, pues me gustaría saber que todos los que estáis escuchándonos, pues os encontráis bien y vuestras familias también, ¿no? Porque bueno, pues el momento que vivimos es totalmente atípico y por primera vez pues nos encontramos ante una situación como la actual. Y bueno, pues agradezco a Todo Juristas y bueno, pues en concreto a Andrés Ruiz por haber contado con el Centro de Estudios Financieros para formar parte de esta mesa redonda que vamos a hablar de oposiciones. Y bueno, pues en primer lugar me gustaría decir lo que es una oposición, y una oposición pues es la forma de acceder a la administración y que además pues todos tenemos derecho a ella, ¿no? Porque bueno, pues es un principio constitucional, estamos en un foro jurídico, con lo cual, bueno, pues yo creo que el hablar de la Constitución es importante y que aquí va a primar pues lo que son los principios de mérito, capacidad e igualdad. Y eso sí, luego hay que preparar pues unos programas que pueden ser más amplios o menos y luego pues unos ejercicios que pueden tener pues una mayor dificultad o menor dificultad, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las cosas que yo creo que sí que es importante es el saber que muchas veces nos creemos que para opositar hay que tener pues unas determinadas cualidades, ¿no? Y que solamente pues es para unos pocos y para otros pues no es posible. Yo aquí resaltaría que hay que desterrar esta idea y que las cualidades que un opositor debe de tener son la constancia, que eso es fundamental, es el mejor aliado para un opositor, la constancia, la disciplina es importantísimo y luego, pues por otro lado, lo que es la organización. La organización es muy importante porque de alguna manera hay que organizarse además ya no solamente el trabajo, sino también el ocio. O sea que hay que organizarse absolutamente todo lo que un opositor hace desde que se levanta hasta que se acuesta. El deporte, la comida, absolutamente todo tiene que estar muy organizado. Y bueno, pues resaltaría, eso sí, claro, que si a estas cualidades le añadimos una persona que pueda ser brillante, pues fijaros entonces qué mezcla más buena. En cuanto a la hora de elegir una posición, pues es muy importante informarse. Yo creo que hay que informarse porque muchas veces nos han dicho, ¿no?, de una posición en concreto, que bueno, pues que alguien que es de ese cuerpo, que porque no se prepara, creemos que bueno, pues porque no la vamos a preparar, empezamos a prepararla y quizás pues nos encontramos con dificultades que no teníamos o que incluso con rechazos, ¿no?, hacia puedan ser programas o puedan ser incluso también ejercicios que no estamos dispuestos a preparar y demás, ¿no? Por lo tanto, esto es muy importante. Yo me imagino que la gran mayoría de los que estéis aquí sois licenciados en Derecho, graduados en Derecho y sí que sería pues importante incluso hasta que vieseis que no todas las oposiciones, aunque sean jurídicas, tienen un mismo programa. Pues seguramente que puede ser que a algunos haya gustado pues el derecho administrativo, pues poder elegir una posición en la que fundamentalmente prime el derecho administrativo, pues como pueden ser las oposiciones que convoca Administración Territorial y Función Pública y Administración Local, por ejemplo, ¿no?, que ahí va a primar por lo que es el derecho administrativo. Hay otras oposiciones en las que pueden primar el derecho laboral, pues como pueda ser inspectores de trabajo, subinspectores laborales, otra seguridad social, como pueda ser técnicos de seguridad social, gestión de seguridad social. Sin lugar a duda, tenemos también, ¿no?, donde prima penal, como puedan ser jueces fiscales, el procesal, para quien elija letrados. O sea, que es que hay un abanico tan importante de oposiciones, de verdad, que esto es fundamental, informarse sobre qué oposiciones son las más adecuadas para cada uno. Luego también hay que tener en cuenta pues las funciones que se van a realizar. Pensad que bueno, pues el trabajo de una persona es importantísimo. El saber que me levanto todos los días sabiendo que voy a disfrutar de mi trabajo, eso es fundamental, ¿no? Porque el trabajo hay quien lo lleva muy cuesta arriba. Entonces dices, bueno, pues probablemente no he elegido bien. Con lo cual, si yo ahora mismo tengo la posibilidad de elegir una posición que sé qué trabajo voy a hacer y qué es el que quiero hacer, voy a eso. Luego también es muy importante el conocer que hay oposiciones en las que, bueno, pues el ratio de instancias presentadas en relación al número de plazas convocadas,
pues puede dificultar, porque no tiene nada que ver de presentarme a una plaza 500 instancias a presentarme a una plaza 5 instancias, con lo cual, pues eso también hay que tener en cuenta. Luego también regularidad de convocatorias. La regularidad de convocatorias también porque, bueno, pues si una posición sabemos que se convoca regularmente todos los años, pues sabemos que si estamos bien preparados, nos examinamos y por circunstancias, porque, bueno, pues muchas veces hasta incluso sobrevenidas, ¿no?, que no tenemos en cuenta y puede ser que suspendamos algún ejercicio, saber que al año siguiente tenemos la posibilidad de podernos volver a presentar, con lo cual la regularidad también es importante tener en cuenta. ¿A qué estamos dispuestos, a cuánto tiempo estamos dispuestos a preparar esta oposición? Porque, bueno, pues hay que pensar en que hay oposiciones que no todas son, sin lugar a duda, de una larga duración, sino que hay otras oposiciones que pueden ser de menor duración y tenemos que pensar si nos lo costeamos nosotros, si estamos dispuestos, y si nos lo costean, que sería lo más normal, nuestros padres, pues hablar con ellos y decir, a ver, yo quiero preparar esta oposición, me comentan que el tiempo de preparación está por encima de 4 años y, bueno, pues si realmente esto se puede hacer. Hay otras oposiciones que a lo mejor el tiempo de preparación puede ser menor. Luego, el tiempo de preparación, cada uno sabe al final, cuando aprueba la oposición, lo que ha tardado. También eso es verdad, ¿no? Y luego, yo creo que una de las cosas también muy a destacar, que yo creo que pues de esto nos va a hablar Ignacio, y es la formación que nos dan determinadas oposiciones. Entonces, bueno, pues vamos a ver unas materias muy específicas, que vamos a ser grandes especialistas, y luego, y sobre todo, que de esto yo creo que nos hablará Ignacio, y yo creo que sobre todo lo que una oposición nos va a dar es una capacidad de trabajo tremenda, unas habilidades muy grandes y, en definitiva, pues movernos seguramente en la vida de una forma que seguro que en otros entornos de la vida no nos lo va a dar. Y bueno, pues yo creo que seguramente que habrá pues muchas preguntas que de alguna forma podamos luego contestar. Muchas gracias, Ángela. Lo has hecho fenomenal y te has ceñido al tiempo, que eso siempre se agradece. Además, ya van llegando preguntas que yo creo que han llegado antes y has incluso contestado, pero bueno, luego lo reiteraremos. A continuación, le voy a dar la palabra a Carlos Viader, que nos va a hablar propiamente de la oposición a judicaturas, que a punto incluye jueces y fiscales, como sabéis, aunque le llamemos judicaturas, desde hace ya tiempo es la misma oposición, y nos va a hablar de una serie de retos y consejos. Además, él ha hecho hilos muy buenos sobre esto. Yo he utilizado alguna vez alguno y ahora vamos a tener el placer de escucharle. Tienes la palabra, Carlos. Gracias, Escarlata. Bueno, pues nada, como ya os ha contado Escarlata, yo hice Derecho IADE en Madrid, la Complutense, y acabé el año 2010. Me puse a opositar y aprobé en 2012, aprobé en año y medio. Como aprobé tan rápido, mucha gente pues me dijo, ¿y cómo lo has hecho? ¿Hay una fórmula mágica? ¿Qué truco has utilizado para poder aprobar la oposición y tal? Y yo siempre decía lo mismo. Hay mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero también, por supuesto, hay un componente importante de suerte. Incluso teniendo suerte y trabajando muchísimo, puede ocurrir que no apruebes la oposición. Yo tuve la suerte de que trabajé, estudié y pude aprobar. ¿Qué factores de suerte puede haber? Como ha indicado Ángela, pues por ejemplo, la regularidad de la convocatoria, que haya convocatoria. El número de plazas de la convocatoria, yo tuve mucha suerte porque había 400 plazas, que fue la última convocatoria que tuvo 400 plazas. Luego en el sorteo de la letra me tocó muy bien porque fui de los primeros en examinarme, así que tuve mucho tiempo para examinarme del último ejercicio y tuve tiempo para preparármelo porque es que ni lo habían empezado. Y luego, bueno, la suerte fundamental es que no tuve que trabajar mientras opositaba, entonces me pude dedicar en cuerpo y alma a la oposición y, bueno, pues inicialmente sin límite de tiempo. Con esta ponencia, en el menor tiempo posible, porque Escarlata sé que me va a cortar enseguida, voy a tratar de daros una serie de consejos que creo que puede servir para todo opositor, no solo para el que oposita a judicatura. El primer consejo que os doy, que Ángela lo ha expuesto fenomenal, es la información. Yo, de hecho, asistí al CEF a una de vuestras sesiones porque dudaba con judicatura o con otra oposición y la verdad que, bueno, con la asistencia, incluso no sé si hablé contigo, en aquel momento fui a un despacho y hablé con una mujer, igual eras tú, y estuvimos hablando un buen rato de oposiciones y tal, y es importante saber, pues eso, temarios, convocatorias y para poder elegir bien una oposición, lo que es fundamental es conocerte las propias capacidades que tiene uno. Es decir, tú ya cuando has acabado la carrera universitaria, su bachillerato y todo, tú sabes cuáles son tus fuertes.
si eres bueno memorizando, si eres bueno en la expresión oral, o a lo mejor eres más bueno con los números, con la contabilidad, con la estadística o con la economía. Si eres una persona que odia memorizar, nunca te metas en oposiciones que requieran cante de temas, de exponer temas, judicatura, registros, notarías, abogacía del Estado. Si eres mucho mejor, a lo mejor en contabilidad o matemáticas, métete en inspección de Hacienda, métete en economista del Estado, etcétera. Es decir, que no todo es memorizar y hay oposiciones que tienen mucho más contenido memorístico que otros, aunque al final en las oposiciones, en todas, independientemente del nivel, siempre hay un componente muy importante de memoria, pero no en todas en la misma medida. El segundo consejo que os doy es que no hagáis caso de los bulos y de los comentarios que os hacen. Yo cuando empecé a opositar estuve harto de escuchar: mi vecino ha sacado notarías en 6 meses, mi vecino ha sacado inspección de Hacienda en 1 año. Mentira todo. Además, todos lo sacan con el número 1. Yo alucinaba porque digo, ¿cuántos números 1 hay en cada promoción? Porque todos son números 1. Y luego, claro, una vez que ya me metí en la oposición, digo, si es que no es posible aprobar judicatura en 6 meses, porque la distancia entre los exámenes es que ya es 1 año. Entonces, es imposible. Entonces, la gente miente muchísimo. Y no solo miente por el lado bueno, sino que miente por el lado malo. Esta oposición solo la prueba los que sean hijos de, solo los que paguen no sé cuántos, solo son 15 años como mínimo. Cada oposición es un mundo. No hagáis caso de lo que os comenten. No hagáis caso de comentarios excesivamente optimistas ni tampoco derrotistas. Cada persona es un mundo. Y lo que os puedo decir, desde luego por judicatura, pero creo que por cualquier oposición, es que en España, gracias a Dios, las oposiciones son transparentes y que da igual de dónde vengas, la pinta que tengas, la edad que tengas, puedes aprobar la oposición si te sabes el temario. Yo probé con 25 años, tenía una cara que parecía que tenía 18. El presidente del tribunal, que era teniente fiscal del Supremo, me dijo: ¿pero tú cuántos años tienes? Porque vamos, que parecía un niño de primera comunión. Y aprobé con buena nota y no tuve ningún problema, porque el jurado eran 9 personas y, vamos, malmeter a 9 es muy complicado y además hay público, con lo cual, olvidaros de los comentarios. El tema del tiempo para preparar la oposición. Las oposiciones todas tienen diferentes duraciones, digamos, de media. Pues judicaturas suelen ser 4 años y 5, notarías 5 o más, en fin. Pero no hagáis caso de esos plazos. Tú a lo mejor lo puedes sacar en menos o igual tardas más. Yo lo que os aconsejo es que si empezáis una oposición tratéis de sacarla en el menor tiempo posible. Es decir, tratar de ver la siguiente convocatoria como la vuestra. Si empezáis pensando que vais a tardar 10 años, vais a estar muy relajados, no vais a tener la tensión que se necesita para una oposición y no vais a estudiar, yo creo, con el nivel y el ritmo que se necesita. Yo cogí a mi preparador porque no me conocía de nada, no sabía nada de mí, y me dijo: te pones en 1 año y medio, lo has sacado. Y yo dije: pues me quedo con este, aparte que me pillaba la de casa. Pero bueno, a mí cuando me dijo que lo podía sacar en 1 año y medio si me esforzaba, a saco. Y no aprobé yo solo en 1 año y medio con él, aprobó una compañera también, aprobamos los dos en 1 año y medio. Y otro compañero aprobó en 2 años y medio. Que no quiere decir que luego, por circunstancias de la vida, tardes más. Pero que quiere decir que no te pongas un plazo fijo del principio de como mínimo tardo tanto. Ponte a saco desde el principio. Con relación al preparador, cada persona es su mundo. Yo mis consejos básicamente es deciros que cuando te coges un preparador, el trabajo básicamente lo pones tú y que el preparador sencillamente hace una labor de control y de seguimiento. No tiene que ser tu amigo íntimo, tiene que ser una persona formal, técnicamente buena y que te sepa asesorar de cara a la oposición. Si luego resulta que te llevas fenomenal, pues estupendo, pero no es esencial. Y luego desde un punto de vista práctico, yo os recomiendo que no os quede siempre y cuando sea posible. Claro, si hay un preparador cerca de vuestra casa para esa oposición, si no, pues habrá que ir donde el preparador esté. Y luego ya los dos últimos consejos, y que son los más importantes. El primero, que lo ha dicho muy bien Ángela, la motivación. Es muy importante que veáis que esa posición que estáis preparando es la posición que queréis para vuestra vida y que las alternativas que se os pueden plantear no os gustan. Y que si a lo mejor empezáis una oposición pensando que, bueno, tampoco os gusta tanto trabajar en un despacho de abogados o una consultora y que si no la sacas, pues tampoco pasa nada, pues a lo mejor no lo haces con esa motivación. La vida de opositor es muy dura y para poderla sobrellevar es necesario que veáis que la meta final es suficientemente motivadora para vosotros. Y ya la última, y este es el último consejo, ya creo que voy a quedar en tiempo, la honestidad con vosotros mismos. Yo he preparado a mucha gente, he conocido a muchos opositores y creo que el mayor problema de muchos opositores es que no son sinceros consigo mismos. Estoy harto de es que he tenido una mala semana, es que me he bloqueado, es que estoy triste, es que estoy agobiado, es que estoy desmotivado, es que con esta circunstancia yo no me centro. Mira, hay que ponerse a estudiar. Y las oposiciones es estudio, estudio, esfuerzo, constancia, disciplina.
Tú sabes lo que has estudiado, tú sabes el tiempo que le has dedicado. Entonces, no encuentres excusas para no estudiar. Estar 10 horas en la biblioteca no quiere decir 10 horas estudiando en la biblioteca. Entonces, si sois sinceros con vosotros mismos y sabéis realmente lo que estáis dando de sí, y si realmente estáis poniendo toda la carne al asador, vosotros sois los únicos que lo sabéis. Así que nada, ya acabo, me paso por 30 segundos. Muchas gracias y luego contestamos a las preguntas. Muchas gracias, Carlos. También te has ceñido a tiempo, fenomenal, y muy interesante todo lo que dices, la verdad, sobre todo esto último de la honestidad con uno mismo, al fin y al cabo. Ahora le voy a dar la palabra a Teresa Puchol, que nos va a hablar, lo que decía, un aspecto muy interesante y que se trata poco, en realidad, o por lo menos yo lo he visto poco tratado, que es el coste económico que supone la oposición. Pues las oposiciones son un coste económico importante y que se tiene que tener en cuenta, como ha dicho Ángela. Te cedo la palabra, Teresa. Muchas gracias. Gracias, buenos días a todos. Sí, bueno, pues como ha comentado Carlos, la oposición siempre es una incertidumbre porque sabes cuándo empiezas, pero no tienes ni idea cuándo acabas. Y puede ser que, aunque no te lo plantees a 10 años, cabe la posibilidad de que puedas estar 10 años opositando perfectamente, aunque todos querríamos estar año y medio como estuvo Carlos. No fue mi caso, desde luego, yo estuve 4. Entonces, desde el primer momento en el que te lo planteas, o sea, el antes, es a todo el que quiere o pretende opositar se le plantea esa duda, ¿no? Económica. Y el punto de inicio puede ser muy distinto de los opositores. Si bien la mayoría de las veces se piensa que un opositor es aquel que vive con los padres, no siempre es así, obviamente. Hay muchos tipos de opositores y, como dice Carlos, cada opositor, cada persona es un mundo, y los hay que puedan vivir con sus padres, que puedan estar viviendo con su pareja o que vivan autónomamente. Lo que sí que es la inmensa mayoría es que en el momento en el que pasa a opositar, pasa a ser una carga, porque o bien dejas de trabajar o bien añades un gasto nuevo, y puede ser esa carga para los padres o para la pareja o para la propia economía si eres autónomo, porque va a suponer un desembolso económico importante de lo que tú estás ganando. Aparte de el tiempo siempre cuesta, y el momento en que sabes que tienes que compatibilizar el trabajo con la oposición, eso también sabes que va a suponer un perjuicio económico para ti. Entonces, siempre todo el que empieza a opositar se lo plantea desde esa perspectiva, ¿no? El coste económico va a ser, pues, o para mis padres o para mi pareja, y lo que supone ser una carga, y eso siempre es un peso psicológico para cualquier persona muy importante. El convertirte en una carga, eso hay que superarlo, porque aunque tú estés viviendo en una familia boyante, acomodada o sin problemas, el tema patrimonial tarde o temprano va a salir, porque en una oposición no son 4 meses, es mínimo año y medio, 2, 3, 4, 5, y la conversación más intrascendente que pueda darse comiendo entre los padres, vamos a poner el prototipo de opositor que está con sus padres: pues necesitamos comprar un coche, y basta que un opositor escuche, necesitamos comprar un coche y demás, siente la responsabilidad de que la familia no se va a comprar ese coche porque le están pagando a él el dinero. Entonces, eso psicológicamente también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en el momento en que vas a empezar, normalmente las posibilidades son o bien ir a una academia como el CEF o irte con un preparador, aunque también yo conozco algunos pocos casos que se han preparado solos, pero la verdad es que la inmensa mayoría o preparan por academia o preparan por preparador. Y tanto una cosa como la otra suponen un costo. Es verdad que preparadores pocos que no cobran, hay oposiciones como por ejemplo en notaría, que hay pues un convenio, un acuerdo entre ellos en el que los preparadores de notarías no perciben ninguna retribución, pero la regla general es que sí, o bien en la academia o bien al preparador le tienes que pagar. Y dentro luego del preparador nos encontramos con una panoplia de precios impresionante. A mí muchas veces que han venido a preguntarme, y yo siempre les he dicho, pues mira, yo les he ofrecido un listado, y hay algunos que me han comentado opositores, es que es carísimo. Entonces, dentro de esto uno también se tiene que plantear lo que te va a costar el preparador, y luego lo que te va a costar mantener el preparador, porque sé de gente que viviendo en Zaragoza prepara en Madrid.
Y chicas a las que yo preparo, por ejemplo, una vive en Huesca, la otra vive en Teruel, y eso, los desplazamientos también es dinero, también supone una inversión. Y luego, a la hora de poder acceder a esos preparadores, también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en Francisco de Vitoria tiene una bolsa de preparadores en las que la premisa de esos preparadores es que sí cabe la posibilidad o de que no cobren en caso de dificultades o que sus retribuciones no excedan de 100 euros. Y eso sería el planteamiento inicial, cuando realmente decides oposito o no. Yo creo que eso es uno de los que lo primero que se tiene que, o lo primero que piensa la mayoría de la gente. Pero luego cabe la posibilidad de, como hemos dicho, la oposición es muy larga, que mantener esa situación económica, porque la vida fluye y la vida fluye y las situaciones económicas también fluyen con ello. Y cabe la posibilidad que durante la oposición o bien la situación económica de la familia o de uno mismo varíe, o bien aquello se vaya prolongando de tal manera que llegue un punto en que sea insostenible, que uno se plantee si seguir o no seguir. Y en estos casos, a mí, por ejemplo, es lo que me pasó, hubo el último examen que suspendí, me planteé si continuar o no, porque yo no le estaba pagando a mi preparador porque no tenía dinero para ello, y en ese momento, en el durante, también llega un punto en el que uno se plantea, lo dejo, me dedico a otra cosa, voy acumulando deuda y cuando apruebe, pues en el momento en que pueda, pues la voy satisfaciendo, o llego a un acuerdo o me lo proponen y demás de no pagar. Y parece que no, pero o sea, hay preparadores que te lo dicen directamente. Da igual, déjalo, tú sigues estudiando porque vales, por lo que sea, y hay otros preparadores, como por ejemplo fue mi caso, que a mí mi preparador me dijo, no puedes, no te preocupes, tú sigues estudiando y cuando puedas, si puedes, me lo pagas y ya está. Y luego también en el durante tenemos que plantearnos el coste que es ir a Madrid, que parece una tontería, pero a los que están preparados, yo he preparado con una situación económica muy, muy, muy deficiente, y para mí el ir a Madrid a examinarme era la inversión del siglo. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, que cada vez que te examinas, y te examinas mínimo 2 veces en el oral y el test, que cabe la posibilidad que te toque en tu ciudad, pero lo mínimo en judicaturas, yo hablo todo el rato de judicaturas, son 3 desplazamientos, y desplazamientos a Madrid, cabe la posibilidad que tengas que pernoctar allí y pagar un hotel, el hotel en Madrid es caro, eso también supone un coste, hay que tener que valorarlo. Y sí que es verdad que hay becas, hay ayudas que subvencionan, pero solo hay en determinadas comunidades, solo hay en determinadas circunstancias, y desde luego en este punto no hay mucha ayuda. Y luego finalmente, en el maravilloso supuesto de que realmente apruebes, porque siempre dicen, ¿cuál es la media de oposiciones? La media es no aprobar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y los que aprobamos, nos enfrentamos a otro marrón económico, que es la escuela judicial. Porque de repente te tienes que ir a vivir a Barcelona. Tienes que encontrar allí una casa y vivir en esa casa durante meses. En la escuela judicial se paga muy poco, como jueces en prácticas se viene a cobrar unos 1.200 euros al mes, pero la vida en Barcelona es muy cara. La escuela judicial te proporciona, en el momento que apruebas, te proporciona una bolsa de arrendamientos que han confeccionado los propios opositores que han aprobado y que se han alojado el último año en la escuela judicial. Eso facilita mucho el encontrar casas, el encontrar caseros que ya saben a quién van a meter, pero no deja de ser una inversión, no deja de ser el de repente tú un verano no eres la nada, o sea, no cobras nada, eres un sin documentos, y de repente tienes que meterte a vivir a Barcelona. Y evidentemente cabe la posibilidad, si no has podido pagar a tu preparador durante el año, que hayas ido acumulando deudas. Entonces es otra mochila que vas a arrastrar y que vas a llevarte a Barcelona, y luego en Barcelona vas a ser por primera vez durante muchos años libre, y ahí también vas a cobrar poco y gastar mucho. Y básicamente, y creo que estoy en plazo, ¿no? Básicamente sería este el coste económico que uno se tiene que plantear en el antes, en el durante y al finalizar la oposición. Muchas gracias, Teresa. Muy, muy interesante la ponencia. Has dicho cosas que además luego han estado preguntando. Luego veremos alguna cosa, pero muchas las has respondido. Creo que hemos perdido ahora, que no te veía. Fenomenal. Pues
vamos avanzando y ahora vamos a tener a Luisa María. También ella también ha hecho, estamos todos un poco en la misma línea, pero bueno, podéis preguntar y lo estáis haciendo de cualquier otra oposición y hay cosas comunes. Y va a hablar de algo que se habla poco porque en muchos de estas ferias o en otras cosas relativas a opositores se habla pues de la oposición, cómo elegirla, cómo prepararla y se habla poco, aunque lo ha dicho Ángela, de después de aprobar la oposición, cómo es el ejercicio, en este caso de la profesión de juez, porque lo que ha dicho Ángel, al final apruebas, pero te quedas con este trabajo, no, hombre, todo se puede cambiar, ¿no? Hay gente que pide la excedencia, pero te quedas en ese trabajo mucho tiempo. Imaginaos, Carlos creo que ha dicho que con 25 ya aprobó, pues fíjate, desde los 25 años y muchos aprueban con 20 y tantos, yo aprobé con 27, hasta que te jubilas, estás haciendo esto y te tiene desde luego que gustar, porque si no te cortas las venas, entre comillas, ¿no? No está pagado, eso ya os lo digo. Entonces Luisa nos va a hablar de esa faceta una vez aprobado y toda la parte enriquecedora que tiene la profesión de juez. Tienes la palabra, Luisa. Muchas gracias, Escarlata. Saludos a todos, los que se ven y los que no se ven y los que no se pueden visualizar. Gracias a los organizadores por propiciar este encuentro y por darme la posibilidad, la oportunidad de compartir esta mesa con estos juristas destacados, todos los que están ahí ahora mismo presentes y en particular a mis compañeros. Bueno, a mí me ha tocado, como ha señalado Escarlata ahora, hablar del después de la oposición. Bueno, yo ya advierto una advertencia de entrada sobre esto. Hablando de estos asuntos de la oposición y del después de la oposición, yo no soy una persona de fiar, soy una persona de poco fiar porque tengo un sesgo importante y es que aprobé lo que quería, he sido muy feliz como consecuencia de esto, soy una firme partidaria y defensora de la oposición como medio de promoción social, es un auténtico ascenso social incluso con todas las dificultades que tiene, y aun siendo perceptible, pues me parece un método extraordinario para acceder a la función pública y porque además todo lo que pasó después para mí, con todas las dificultades que las tiene obviamente, fue muy bueno. Así que les ruego a todos ustedes que me tomen con mucha cautela porque me van a oír hablar de todo esto con mucha pasión y con auténtica devoción por lo que hago y por lo que ha supuesto en mi vida, digamos, ¿no? Dicho esto, claro, hay muchas dificultades, pero claro que hay dificultades porque de golpe y porrazo te encuentras. Primero, esto es evidente, te cambia la vida. Y esto no hace falta decirlo, yo creo que es común a esta oposición y a cualquier otra. Te cambia la vida por completo, pero te cambia en un sentido, me parece, profundamente revolucionario y enriquecedor personal y profesionalmente. Normalmente se suele decir muchas veces que el hecho de aprobar una oposición a algún ámbito como servidora pública implica meterte en un mundo, en una vida, digamos, monótona, rutinaria, con un fuerte componente burocrático. Es todo mentira, no se lo crean. Es absolutamente mentira. Es todo lo contrario. Te metes en un mundo completamente revolucionario en el cual ocurre una cosa que ocurre en muy pocos lugares, en muy pocas oportunidades de la vida laboral, privada o pública, y es que entras directamente, claro, ya cuando eres juez fiscal, luego tienes que, si te apetece y te interesa, puedes promocionar mucho, claro, entras por abajo. Pero ya entrando por abajo, ocurre que entras ya en un papel, vamos a decirlo así, entras a un puesto con un rol social destacado, es decir, tienes que asumir coordinación y organización de equipos humanos, tienes que relacionarte con autoridades civiles, con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, entrarás normalmente a un juzgado mixto de una localidad pequeña, por lo tanto vas a vivir la vida de esa localidad, desde que naces, los inscribes, encargas de registro civil, los divorcias, levantas el cadáver cuando se muere, bueno, absolutamente todo, organiza las elecciones en las juntas electorales, es decir, algo muy enriquecedor, muy complejo. Por supuesto, obvio, porque sería meternos en más, yo creo que no. Es verdad que hay dificultades y es verdad que a partir, si no me falla la memoria, de la promoción 66 se han producido situaciones de utilización, vamos a llamarlo así, de recién aprobados, de jueces en prácticas y luego de jueces ya titulares mediante los HAT, etcétera, una serie de cuestiones que yo creo que aquí no podemos tratar, que les han colocado en situaciones complicadas de exceso de trabajo, de cambio de destinos, en fin. Son cuestiones delicadas en ese sentido y que no son agradables porque, bueno, pues te exigen mucho e implican cambiar un poco lo que normalmente se consideraba como el rumbo ordinario de progresión profesional de un juez joven, ¿no? Lo que se llamaba entonces, un tiempo ya anterior, que yo ni siquiera ya viví, un juez de ingreso que se llamaba, ¿no? Bueno, pero contando con esto, desde la perspectiva profesional, lo que depara la profesión es un enriquecimiento personal y profesional
tremendo, porque te enfrentas a la complejidad de la vida desde la perspectiva judicial, que tenemos que decidir prácticamente de todo, por lo menos al principio, y desde la perspectiva también personal. Yo creo que no es exagerado decir que en algún momento incluso puede decirse sin exagerar que es un tipo de posición que te cambia, no la vida, que eso es lógico que te cambie porque ya vas a tener un empleo estable, sino que te cambia como persona incluso, porque exige de ti lo mejor para poder hacer frente a los requerimientos profesionales y a todas las dificultades y a todas las cuestiones que te van surgiendo, que son de una variedad asombrosa. Otro tema que me interesa poner de manifiesto, me quedan creo que 3-4 minutitos, y en esto yo creo que es interesante decirlo, es que al menos, yo creo que otras muchas oposiciones también, pero con seguridad las nuestras, la de Judicatura, bueno, también las de Fiscalía, tienen una cosa muy bonita y es que cuando tú, si tienes esa inquietud, si te gusta ampliar tu actividad profesional, si te interesa el mundo de la docencia, de la investigación, el mundo académico, tienes la posibilidad de ampliar tu campo y dedicarte, si puedes y si te gusta, dedicarte siempre legalmente, es decir, teniendo tus compatibilidades, tus autorizaciones, etcétera, a la docencia como profesora asociada, de lo que te guste y siempre que tengas esa oportunidad y puedas tener acceso. A las publicaciones, a la investigación académica, los másteres, los doctorados, a la publicación. Y hablo de mi propia experiencia. A mí me gustaba y poco a poco, cuando pude ir liberándome de la parte más exigente de la profesión, pues empecé a publicar artículos, a investigar, a publicar libros, a participar en ponencias. Bueno, este es un mundo también muy bonito, muy enriquecedor y que otras profesiones no deparan, pero esta sí te la depara, ¿vale? Te depara la posibilidad de ampliar tu formación y de meterte en un mundo que corre paralelo a este y que se enriquece mutuamente. Hay una ósmosis constante entre el mundo académico, el mundo de la investigación, etc. Bueno, yo creo que estoy en plazo, no sé si me queda algún minuto, pero yo creo que como experiencia personal, pero creo que, digamos que aquí la experiencia personal es una mera excusa o anécdota para poner de manifiesto lo enriquecedor que yo creo que es esta profesión y, por lo tanto, la gran retribución personal, no estoy refiriendo a la económica, sino a la personal que te significa aprobar una oposición. Yo creo que por el momento es algo que me pregunten algo después, que queda a disposición de todos ustedes, pues no tengo nada más que decir. Muchas gracias, Luisa. Hay muchísimas preguntas, no nos va a dar tiempo a todas, pero bueno, hay algunas que se repiten, ya las iremos viendo. Ahora le voy a dar la palabra, por último, ya a Ignacio Rodríguez Tucho, que nos va a hablar de qué pasa después de estudiar o sea, qué pasa si no se aprueba la oposición, ¿no? Que es un poco el caso que hayamos dicho y, como veis, tiene un currículum estupendo. Tucho, o sea, que nos va a hablar de ese aspecto que muchas veces es objeto de pregunta y nos da miedo, ¿no? Cuando estamos a todos los opositores nos da mucho miedo no aprobar la oposición y él nos va a contar su experiencia. Tienes la palabra, Tucho. Muchas gracias, Escarlata. Gracias también a los organizadores y un saludo a todos los presentes y no presentes. Bueno, lo habéis comentado. ¿Qué pasa después de la oposición? Pues que, al igual que ha comentado Luisa, pues te cambia la vida. De la misma manera que te cambia la vida cuando empiezas a opositar, también cuando dejas de opositar, hayas aprobado o no hayas aprobado. Me toca cerrar el círculo, hemos hecho el recorrido casi completo y en mi caso la experiencia fue que no aprobé. Yo creo que la primera noción que debemos adquirir es que debes interiorizar lo que ha comentado Teresa y creo que Carlos también. Tienes que interiorizar desde el primer día que puede que no apruebes. Tú tienes que visualizar que vas a aprobar y eso lo tienes que tener en la cabeza cada día. Yo cada día me veía aprobando la oposición y mucho más cuando se acercaba el examen. Pero sí que debes tener interiorizada la idea de que es un porcentaje mínimo los que aprueban. Yo ahora no sé cuántos se presentan, pero creo que en mi época, tuve la época en que había pocas plazas y muchas, se combinó, pero en mi época hubo 250 o 300 plazas la vez que más y se presentaron unos 5.000. Por tanto, la inmensa mayoría no aprueban ese examen y puede que tú seas. Además, hay factores que tú no controlas. Algunos ha comentado Carlos, se me ocurre en algún otro. Hay factores que tú no controlas y tú debes controlar lo que ha comentado Carlos. Ser disciplinado, estudiar,
y ser honesto contigo mismo. En mi caso, en la etapa final no lo fui. También lo dejó caer Teresa. Llega un momento en el que yo le llamo el momento de la verdad. Tienes que decir, ¿sigues o no sigues? Y aquí el primer aprendizaje, que no lo adquirí en ese momento, lo adquirí luego con mi experiencia profesional, es que tomar decisiones de cara al futuro basado en inversiones pasadas es un error. Lo explico. Muchas veces los opositores, pero también funciona en el mundo de la empresa, cuando los opositores llevan 5 años estudiando, surgen las primeras dudas, suspendes un examen, llega el momento de la verdad y te tienes que plantear, ¿qué hago? ¿Tiro para adelante? ¿No lo hago? Creo que es aquí cuando tienes que ser honesto contigo mismo. En mi caso, yo en el momento de más madurez que tenía, yo me sentía muy preparado, iba muy bien y estaba con mucha fuerza y suspendí el test con 5 años. Era mi mejor momento. Ya el cuarto año hice un buen examen y suspendí el test. Me quedé bloqueado. Una cosa que no me esperaba, absolutamente. Es cierto que habían cambiado ese año y ya habían metido, creo que era el 25% o el 30% de preguntas de procesal, que yo tampoco lo llevaba muy bien. Bueno, suspendí. Y aquí me planteé la reflexión. ¿Sigo o no sigo? Bueno, pues aquí es cuando uno tiene que ser más honesto consigo mismo. ¿Y uno qué hace? Pues lo que estaba comentando antes. Empiezas a pensar pensando en la inversión que llevas. Llevo 5 años, estoy en plena madurez, domino el temario, tal. Ya, bueno, quizás los criterios con los que debas tomar la decisión son otros. Entonces, estás con fuerzas, ¿qué ha pasado para suspender el test? Etcétera. Así que pensar en lo que has invertido para tomar decisiones de cara al futuro suele ser un error. Tienes que tomar las decisiones en función de los criterios que en ese momento tocan y que se aplican. Bueno, pasado ya el trago amargo, suspendes, lo dejas y a una etapa de desbloqueo. Tienes que saber exactamente qué pasa a partir de ahora. Bueno, pues que empieza una vida. Yo tenía interiorizado que quizás no aprobaba, aunque yo solo me veía como juez. Desde los 10 años quería ser juez, era mi vocación, lo tuve muy claro desde la carrera, pero también asumí que, bueno, asumí las reglas del juego desde el principio. Toca un momento de desbloqueo, tienes que desbloquearte. Yo la verdad es que no tardé mucho, a la de un mes ya estaba funcionando, pero bueno, hay gente que le puede costar más y eso tiene que ver mucho también con las expectativas, que la gestión de las expectativas, que es lo que he comentado antes, madurar e interiorizar qué es lo que sucede. Bueno, mi tendencia fue como tenía muchos conocimientos, digo, bueno, tiro por la abogacía. Empecé, estuve 3 años ejerciendo. Bien, yo no me veía como abogado, lo tenía muy claro, o no como un abogado convencional. Y lo que hice es desaprender. Lo ha comentado también Ángela, y yo creo que tienes mucho bagaje, sobre todo teórico y demás, pero llega un momento en el que te das cuenta que tienes que desaprender algunas cosas que ya no te van a hacer falta y tienes que adquirir nuevas capacidades y nuevas habilidades. De hecho, las capacidades y habilidades del abogado son distintas a las del juez y del fiscal. Utilizan otras herramientas, su misión y su objetivo es otro, entonces tienes que adquirir otras capacidades, así que toca seguir estudiando. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Yo en ese caso hice un MBA porque a lo largo de los 3 años que iba ejerciendo me di cuenta que había deficiencias en el funcionamiento de las firmas de abogados, en las organizaciones institucionales y en general en las instituciones que hay alrededor de la justicia. Había deficiencias, sobre todo gaps tecnológicos y demás, y decidí hacer un MBA, o sea, volver a estudiar, volver a plantearme nuevas cosas y creé una consultora. Me reinventé, qué es lo que toca hacer y lo que les va a tocar hacer a todos y cada uno que aprueben y no aprueben, porque si aprueban, nuevamente tienen que ir a la escuela, tienen que aprender nuevas cosas, tienen que desaprender algunas cosas que se aprenden en la oposición y que luego nunca más las vas a usar, eso es así, pero aprendes otras nuevas cosas. Así que creo que no es nada diferente en realidad a lo que han vivido cada uno de los que han participado aquí. Se tienen que reinventar, desbloquear y asumir que hay unas barreras también de salida. Todo el mundo conocemos las barreras de entrada, que son las que han comentado los 4 compañeros, los 5 compañeros, pero también hay unas barreras de salida. La primera es mental, que es a la que he hecho referencia, hay que desbloquearse. Hay económicas. En mi caso, yo dejé de opositar en plena crisis económica. Esto da vértigo. Incorporarse al mercado laboral
bueno, pues genera cierto estrés y cierta tensión precisamente porque te das cuenta que valorarán lo que has trabajado, valorarán tus conocimientos, bueno, pues hay de todo. Yo entré en algún proceso de reclutamiento, alguna gran firma, lo deseché al final, no acudí porque no me gusta su filosofía, y te das cuenta que, bueno, que sí se valora, pero que lo que tienes que hacer es reciclarte automáticamente. No te vale solo el hecho de haber opositado. O sea, tienes que cambiar el chip y saber que todavía tienes mucho que aprender, que tienes que completar tu formación y hay que seguir adelante. Hay una serie de barreras también sociales. No era tanto mi caso, pero muchos compañeros que opositan se aíslan socialmente y volver a incorporarse a la vida en sociedad con amigos y demás, pues les suele costar, no fue mi caso. Yo creo que a lo largo de la oposición no hay que abandonar tus relaciones sociales, ni, bueno, Ángela lo sabrá muy bien, hacer deporte, leer, no pensar solo en la oposición. Y bueno, esto hasta ahora es lo que me parece como lo más subrayable. Me imagino que surgirán muchas preguntas, estaré encantado de contestarlas. Muchas gracias, Tucho. Muy interesante también. Hay muchísimas preguntas y podéis ir haciendo más ahora sobre la intervención de Tucho, aunque estemos respondiendo otras que ya se han ido haciendo además desde el principio. Antes que empezásemos a hablar ya han ido haciendo preguntas. Lo agradecemos mucho. Muy interesante lo que dices, Tucho, y además siempre lo cuento y no quiero dejar de contarlo. He tenido una experiencia muy cercana que es mi entonces novio, ahora marido, opositó tiempo, 7 u 8 años a notarías y no aprobó. Yo estuve con él los últimos años y fue muy duro. La decisión más valiente para un opositor es dejarlo, eso no quepa ninguna duda. Es muy, muy difícil y luego puedo decir que le ha ido y le va mejor que a mí. No es por comparar, pero o sea, tendremos otras cosas cada uno, pero bueno, y lo que lleva aprendido y lo que sabe y lo que eso no es tiempo perdido. El tiempo de una oposición y aprobando ejercicios no es tiempo perdido. Eso sí que me parece muy importante tenerlo en cuenta. Parece que esto es todo o nada, ¿no? O apruebas o nada. Pues no, esto, bueno, depende cómo hayas hecho la oposición y el tiempo que hayas estado, pero no es todo o nada. Ahora sí van surgiendo preguntas de este tema que, claro, todavía no han hecho. Las vamos asignando. Ha habido muchas preguntas y eso que no me han asignado todas, las he ido mirando y voy a empezar recopilando las que más se han sucedido. Luego, si nos va dando tiempo, porque yo creo que no nos da tiempo a todas, os las voy a ir asignando. Pese a eso, si alguno quiere también mencionar algo de la que asigne a un compañero, me lo podéis comentar y os ruego también brevedad dentro de contestar, pero para que nos dé tiempo a contestar bastantes. Han preguntado mucho sobre si es recomendable hacer el máster para tener hecho el máster antes de empezar a opositar o directamente empezar con la oposición. Y también ligado a lo mismo, si es recomendable opositar y a la vez estar haciendo el máster o terminando la carrera. Esas se han sucedido. Voy a, por ejemplo, a darle la palabra a Ángela, que bueno, está en distintos tipos de oposiciones y si queréis, alguno de los que habéis pues opositado, Carlos, Teresa, Luisa, también hacer algún comentario, fenomenal. Pero Ángela, te dejo la palabra. Bueno, nosotros preparamos el máster de abogacía también y la verdad que yo aconsejaría a alguien que está pensando en preparar judicatura, pues que empiece desde ya y que, bueno, pues no esté pensando en el máster porque él está pensando en la oposición y la oposición no te exige tener el máster, porque estás pensando en, como decía Ignacio, ¿no? En dejarlo para que de alguna manera pues tenga luego que programar qué hacer después, ¿no? Entonces, estás pensando en preparar la oposición desde cuanto antes empieces, mucho mejor, pienso yo. Decir, Carlos, por ejemplo, que Sí, yo estoy de acuerdo con Ángela. Yo es que justo fui licenciado, los últimos licenciados, pero bueno, ya los de grado tienen que hacer el máster. Mi consejo es que se empieces con la oposición y, oye, si por cualquier cosa lo dejas porque no apruebas, pues ya te harás el máster. Pero retrasar el inicio yo no le veo mucho sentido. Y lo que desde luego no haría, que eso también me lo pregunta de mucha gente, es compatibilizar el estudio de una cosa con la otra. Una oposición tan dura como judicatura o cualquier tipo A1, incluso A2,
no puedes compatibilizarlo porque tienes que estar a tope con la oposición, te exige todo el tiempo y estar a medias tintas no es bueno. Si quieres hacer el máster, hazlo. Cuando acabes, la oposición. Yo no empecé durante la carrera, hay gente que lo hizo, pero yo no lo recomiendo. Gracias, yo la verdad que opino igual. Ahora también se la voy a hacer a Carlos porque ha mencionado Teresa la bolsa que tienen en su asociación y me parece interesante. Cuando estás efectivamente en la universidad y no tienes gente relacionada con la carrera, que era mi caso, se te plantea el problema de poder encontrar un preparador, que no es un problema pequeño porque depende mucho, en mi opinión, el preparador. Entonces, nos han preguntado mucho, tanto si academia o preparador, luego también le puedo dar la palabra a Ángela, y que dónde se puede encontrar ese preparador, si es bueno que esté cerca. Es que estoy intentando refundir porque hay muchas. Si es bueno que esté cerca de ti, como si se puede hacer por Skype. Entonces, como tenéis esa bolsa, pues Carlos te cedo y si luego quiere decir Ángela alguna cosa, tienes la palabra. Vale, a ver, yo es verdad que en mi familia no hay ningún juez. Una de las cosas que caracteriza a Judicatura, por ejemplo, además es una estadística que saca cada año el Consejo General del Poder Judicial, solo un 5% de los jueces son hijos de jueces. Y eso está muy bien, para que la gente desmitifique que parece que somos todos hijos de una saga de magistrados del Supremo cuando no es así. En mi familia no hay ni uno. Pero bueno, yo fui preguntando a gente y siempre hay que conocer. Pero no existían las bolsas de preparadores. Yo estoy en la Francisco de Vitoria y desde el año pasado tenemos una bolsa de preparadores en un montón de provincias de España. La verdad que tiene un montón de éxito. Tenemos 10 solicitudes diarias de bolsa de preparadores. Sencillamente, si hay interés, yo puedo mandar el link y darle publicidad a lo que queráis. Metes tus datos, nombre, apellidos y tu lugar de residencia, pues donde quieres preparar, y se te manda el listado con todos los preparadores de esa ciudad para que tú llames a que tú quieras o a todos. Lo que yo sí que recomendaría, como decía antes, es que si tenéis la posibilidad, optéis por el que esté más cerca. Cuando tú estudias una oposición tienes muy poco tiempo libre. Entonces, lo bueno y lo idóneo es que no lo pierdas en desplazamientos. Entonces, yo es que el mío estaba literalmente a 5 minutos y para mí ese fue el aspecto capital de pedirlo. Es verdad que Judicatura hay un montón de preparadores, hay muchos, de otras oposiciones no hay tantos. Entre academia y preparador, bueno, una academia, yo creo que el CEP prepara Judicatura, pero es el mismo tipo de preparación. Hay jueces que van allí, ¿no? Y te toman los temas. O sea que la tipología de preparación es la misma. ¿Yo qué hice? Yo estuve en el CEF y luego hablé con 3 preparadores diferentes. Aspectos de tener en cuenta, número de días de preparar. Yo creo que es mucho mejor preparar 2 días que uno. Uno creo que te relajas demasiado entre un día y otro. El precio, cuánto estás dispuesto a pagar y bastante variación entre unos y otros. Uno recuerdo, por ejemplo, sin decir nombres, evidentemente, que quería cobrarme 250 euros por un día a la semana. A mí eso me parecía una pasada. Yo prefiero yo pagaba 170, que era barato, 2 días a la semana. Me parecía que estaba bastante bien. Además, yo llegaba, cantaba y me iba. La verdad que no estaba más de 20 minutos, no estaba nunca. Y luego lo que os decía antes, pues bueno, que sea un preparador también que tengas un mínimo de feeling. Yo es que fui a ver a uno que estaba muy quemado, estaba harto de la vida, porque era mayor y empezó a decirme, a ver, tráeme tu currículum, porque estoy harto, luego lo dejáis todos, dala, vete. Y bueno, señor, yo pues no lo cogí porque era un desagradable. Así que bueno, un poco, yo lo que sí os recomiendo es que comparéis y habléis con varios y no os quedéis con el primero que habéis a ver, porque os parezca maravilloso. Eso es lo que mis consejos. Si quieres decir alguna ya cosa. Que sí, más que nada diferencia, ¿no?, entre academia y preparador. A ver, nosotros qué ventaja tenemos, pues que normalmente el opositor viene 2 días a la semana, como ha dicho Carlos, que él cree que es conveniente y nosotros también defendemos que hay que venir 2 días a la semana y cada día canta con un preparador diferente, con lo cual eso pues también no todos los preparadores te hacen las mismas correcciones y cada uno pues dependiendo de cómo sea, pues lógicamente también tienes quizás pues que al final con el preparador llegas a ser pues un poco amigo, ¿no? Pero tenemos la gran ventaja de que son 8 preparadores e incluso poder cambiar también, ¿no? Y dices, bueno, pues con este preparador, pues por la razón que sea, no me entiendo igual y prefiero cambiar y demás, ¿no? Y luego, pues el equipo que hay detrás, ¿no? Que en un momento determinado, pues cualquier cambio que pueda haber, yo recuerdo cuando pusieron el test, pues lógicamente para un preparador eso le supuso un gran problema. Para nosotros eso pues no supuso tanto problema. ¿Por qué? Pues porque hay un equipo detrás y ya no solamente de judicatura, sino de otras muchas cosas que lógicamente pues dimos rápidamente respuesta a esos cambios que pueda haber. Me pongo este caso como otros que pueda suceder a lo largo del tiempo, ¿no?
Y bueno, y somos empresa también, con lo cual yo creo que eso también es importante decirlo, ¿no? Que en definitiva, pues como empresa que somos, pues damos riqueza al país y damos puestos de trabajo, ¿no? Hace un poquito Luisa decía que había que tener, pues eso, compatibilidad con todo, ¿no? Para poderlo hacer, pues hay que hacerlo así, ¿de acuerdo? Gracias, Ángela. Ahora una pregunta para Teresa. Le voy a fundir también dos preguntas un poco haciendo remix, que Teresa también está en esa bolsa de la Francisco Vitoria de preparadores. Y preguntan, primero, hay varias preguntas sobre qué ayuda pueden tener, no sé si va por comunidades autónomas o estatal, a los opositores. Si hay ayudas públicas a los opositores, bueno, privadas. Creo que también hay becas, algunas asociaciones tienen, me parece o me suena, becas. Y luego también preguntan, por eso fundo dos, o sea, voy a juntar dos preguntas. Nos pregunta un estudiante de Derecho que no tiene buena situación económica si sería bueno opositar primero algo no tan complicado para poder ir teniendo ingresos y mientras se está trabajando de esa oposición que a lo mejor requiere menos tiempo, seguir preparando o opositando a la de judicaturas. Te dejo la palabra, Teresa. Bueno, en cuanto a lo de las becas y demás, sí, hay algunas comunidades autónomas en las que ahora mismo no sé si lo están manteniendo, pero en el País Vasco durante una temporada y en Cataluña también estaban proporcionando ayudas para pagar a los preparadores. Lo único malo aquí es que tienes que acreditar pues, que has superado un determinado número de exámenes, que te presentas y demás, y también tienes que acreditar evidentemente que estás abonándolo. Esto en País Vasco, en Cataluña. Luego también hay entidades que te dan becas o que te financian lo que es todo el proceso. Creo que es el Banco Santander que te daba un préstamo para que tú lo pagaras y creo que luego lo devolvías al 0%. Entonces, más que un préstamo, sería un anticipo de dinero dado que no había interés. Entonces, son posibilidades económicas que en cierto modo sin dificultades te lo puede facilitar. Y luego en cuanto a empezar con una y luego desde esa una y teniendo un ingreso, es una manera desde luego de poder pagarte una oposición, pero yo tampoco sé si lo mejor es invertir tu tiempo en una oposición con lo que supone el dedicarte a una oposición, sobre todo el alto grado de incertidumbre que tiene. Porque eso no te garantiza el voy a buscarme una facilita, sencillita, la apruebo y luego sí puede ser un medio para ir pasando, promocionando, porque además me consta que hay gente que lo haya hecho, pero tampoco sé si es lo más el plan perfecto. Primero porque puedes trabajar en otra cosa. No es necesario que inviertas esa incertidumbre en una oposición, sino que puedes dedicarte a otra cosa y hacer exactamente lo mismo. Puedes intentar simultanear la oposición con ese trabajo, por lo tanto, no tendrías que estar esperando primero apruebo una oposición, obtengo esos ingresos, esa remuneración periódica y a partir de ahí ya, y luego además porque ya estás simultaneando y puede que hayas acabado hasta las narices de estudiar en la oposición inicial. Entonces, no sé si puede suponer un desincentivar o no. En cuanto a lo comentado antes, Carlos, al hilo de la pregunta de hacer primero el máster y tal vez simultanearlo, yo creo que también coincido en lo que ha manifestado, en lo que ha dicho bueno, pero o te dedicas en cuerpo y alma o no te dediques. También cabe la posibilidad, porque hay muchísima gente que realmente no sabe qué hacer con su vida en el momento que termina la carrera. Entonces, cabe la posibilidad que igual inicie las dos cosas, lo que es el máster y la oposición, un poco por decantarse. Yo a mi exmarido lo conocí opositando a judicatura y al mismo tiempo haciendo la tesis doctoral. Y mientras estaba haciendo las dos cosas, se dio cuenta de que él realmente lo que le gustaba era la investigación y que le gustaba más ser profesor de universidad que ser juez, que al fin y al cabo ya no se trata de conseguir lo más, sino lo que te guste, en definitiva, y cabe la posibilidad de que si estás desde un principio haciendo las dos cosas, que ese conocimiento te facilite tomar la decisión. Pero vamos, yo creo que sería más indicado para aquellos supuestos en los que tienes serias dudas. Si realmente lo que quieres es opositar y lo que realmente quieres es ser juez o fiscal, a saco paco. ¿Puedo añadir una cosita en cuanto a las becas? Sí.
Un Sí. un segundín que Carlos haya pedido la palabra y ya te la dejo, Ángela. Vale. Carlos. En relación con las becas, Francisco de Vitoria también tiene becas para opositores a judicatura. El año pasado ofertamos 10 y dimos 9 porque al final, bueno, no cubrimos, y este año, en septiembre, volveremos a sacar otras 10 becas para opositores a judicatura, ¿vale? El requisito será más de 7 en la carrera y luego un umbral económico que ahora mismo no recuerdo. Entonces lo publicaremos luego para que también la gente esté atenta. El año pasado le dimos un montón de publicidad, pero al final no las dimos todas. Y luego el CEF creo que también da, que ahora supongo que lo dirá Ángela, a mí me ofrecieron una en su momento, porque tenía muy buen expediente y me ofrecieron, pero finalmente por circunstancias me quedé con otro preparador, pero bueno, Ángela lo explicará mejor, pero no quería decir antes por si las habéis quitado, pero supongo que las habéis mantenido, pero a mí me ofrecieron una en su momento. Sí, era lo que quería decir. Sí, que el Ángela. CEF también tiene becas exclusivamente a la excelencia académica. Nosotros ya no nos metemos con las rentas porque entendemos que eso, bueno, pues es más complicado como centro privado que somos, pero sí tenemos. Y bueno, pues el que tenga un expediente brillante, bueno, pues mira, ves, como Carlos en su momento se lo ofrecimos, lo que pasa es que al final se decantó por otra forma de prepararlo, pero que sí que pueden presentarlo. Y lo que sí que también puedo decir es que a lo largo de una preparación ningún alumno se queda sin seguir preparando la oposición porque tenga dificultades económicas. Eso está clarísimo, ¿vale? O sea, que tenemos antes ese principio humano que otra cosa. O sea, que lógicamente no alguien que empieza porque, bueno, pues es que entonces seríamos una ONG, ¿no? Pero que a lo largo de la preparación muchísimas personas y, bueno, hay quizás en este momento personas que lo puedan oír, que saben perfectamente cómo acabaron su preparación por las dificultades que pudieron tener. Muchas gracias, Ángela. Yo recomiendo además, si no seguís ya, una cuenta de Twitter que es Comisión de Jueces de Francisco Vitoria, que trata muchas de estas cuestiones, y la cuenta también de Carlos lo pone. Yo ahí yo conocía estas becas porque viene toda la información y por si no estáis pendientes, una forma de que os aparezca y podéis verlo. Y además Carlos siempre está muy, muy pendiente de todo ese asunto con relación, porque además eres parte de la comisión, ¿verdad, Carlos? De la comisión de jueces. Ahora le voy a dar una pregunta a Luisa María, que no es fácil, pero yo creo que es, bueno, no es que sea difícil, pero Luisa, no es que sea, no es difícil, ¿eh? Yo voy a contestar una parte, pero es una cosa que se pregunta y no hay gente que es reticente a contarlo y yo creo que es interesante, que es cuánto cobra un juez o fiscal y si compensa a la hora de hacer la oposición. Y voy a empezar yo dando la entradilla diciendo que eso, pues aprobamos en 2012, que además ya había habido una bajada de salario, y yo que estoy en un territorio que no tiene complementos o el que menos complementos tiene, porque no todos tienen complementos, o sea, por ejemplo, Carlos cobra distinto, Cataluña, cada uno tiene complementos de destino, yo estoy como en lo más bajo, ¿no? Y lo que menos se puede cobrar, y eran al entrar, que sigue siendo igual, salvo un trienio creo que tengo o dos, creo que son 2.500 euros más la guardia, esa es la realidad, o sea, puedo enseñar la nómina que no me lo invento. Y la guardia puede ser 130 la semana entera, 130 euros, de manera que pueden ser 2.700 más o menos. O sea, ya he dicho yo lo complicado, luego esto varía, pues ya vas ascendiendo, pero es verdad que el ámbito público, pues bueno, no es el ámbito privado. Pero como Luisa tiene esa parte que ha dicho de otros complementos, por eso le quiero dar la palabra para lo de si compensa, bueno, y si quieres decir algo más del salario, pero ya he despejado yo esa incógnita, luego obviamente hay plazas, se va ascendiendo, pero le doy la palabra para lo de si compensa opositar o lo que quiera decir. Si alguno quiere decir algo más, tienes la palabra, Luisa. Gracias, Escarlata. Lo tengo encendido, sí. Gracias, Escarlata. Una sola cosa que estaba pidiendo la palabra antes, pero para una sola matiz, como siempre una mera opinión, a lo que estaban diciendo el resto de intervinientes, sobre la posibilidad de simultanear otra actividad con la oposición. A ver, yo creo que estoy un poco en la línea de lo que ha comentado Teresa, separando. Una cosa es que tú tengas todavía una duda razonable de lo que quieres hacer y entonces intentes simultanear precisamente para decidirte. Esto es una cosa. Pero si tú tienes claro lo que quieres hacer, no pierdas el tiempo. Ponte, porque para probar, esto hay que tenerlo claro, tienes que tener un conocimiento enciclopédico jurídico en tu cabeza. Cuando lo tienes es cuando pruebas, no antes, salvo una chiripalla brutal que, en fin, es muy difícil que se produzca. De manera que para tener ese conocimiento enciclopédico, que por cierto, si luego no sale, te puede servir para convertirte en un profesional tan brillante como Ignacio, pues ese conocimiento, cuanto antes lo adquieras mejor, déjate de hacer el tonto.
salvo si dices, mira, yo tengo que ganar dinero. Entonces, si tienes que ganar dinero para sustentarte, mejor búscate una cosa que no sea oposición, porque una oposición, luego marcharte y luego otra, eso también creo yo, en mi modesta opinión, que es un disparate, ¿vale? Hay que ponerte a trabajar en lo que sea. Yo conozco un montón de gente que están de dependientes de lo que sea, porque eso te permite centrarte, tener tu disciplina previa y estar en esa posición de entrada sin tener que estar en otra. Bueno, eso era lo que quería apuntar. Y en cuanto a la segunda cuestión que dices, bueno, a ver, la gente, a ver, yo no tengo inconveniente en hablar de lo que yo cobro aproximadamente, porque eso son cosas que salen publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Yo siempre digo que lo que está en el Boletín Oficial del Estado, que lo que no está en el boletín, lo digo al revés, no está en el mundo, ¿no? Pero si está en el boletín, pues todo el mundo lo puede buscar con una mínima pericia googlera. Bueno, lo que tiene que saber la gente es que los distintos destinos judiciales y fiscales no se gana lo mismo, sino que están en, no sé cuántas son ahora, 8 categorías, la verdad es que no sé cuántas son. Es un cierto número de categorías, 5 dice por ahí Teresa, puede ser. Bueno, hay un cierto número de categorías que están adscritas por localidades, de manera que no es lo mismo ser un juez de ingreso en una localidad de menos de 5, que dice también Escarlata, de menos de 100.000 habitantes, por ejemplo, que juez en otra localidad más grande, que magistrado en una localidad, que magistrado en otra localidad, que en un juzgado unipersonal, que en una sala. Es decir, ahí juegan diferentes acoplamientos. Pero, y luego están guardias, el que tiene guardias, que están muy mal pagadas para todo el mundo, esto es un poco desastroso, pero bueno, es así. Y antigüedad, que la antigüedad sube relativamente. Entonces, bueno, y dejo fuera a los magistrados del Supremo. De esas 80 personas, 80, 85 según los casos, hubo una cosa histórica que no voy a comentar aquí porque también nos rebasa nuestro comentario. Se descolgaron de una manera un poco complicada en su día y ellos cobran un sueldo muy bueno, ¿no? Que como no lo sé seguro, prefiero no decirlo, pero están al margen, digamos, de todos los demás. Pero en todos los demás se cobra desde, sin contar jueces en prácticas, que eso efectivamente son 1.000 y pico euros, se cobra desde 2.000 y pico, lo que pueda estar diciendo Escarlata efectivamente ahora, 2.000 y pico, hasta, por ejemplo, en mi caso yo cobro 4.000 euros, no tengo inconveniente en decirlo porque, insisto, está en el boletín oficial del Estado, 4.000, 4.100. Sin contar la presidencia, que es una cosa muy divertida, porque es una cosa totalmente, la retribución es totalmente simbólica, porque son 100 y pico, 200 euros, que da ganas de decir, mira, déjalo y dedícalo a una ONG en vez de dármela a mí por la presidencia, a pesar de que me estoy matando a trabajar, ¿no? Pero, o sea, bueno, haz con ella lo que estimes oportuno, es decir, es una retribución ridícula. Pero, en fin, entre 2.000 y pico a 4.000 y algo euros, 4.000 y pico, dependiendo de la antigüedad y de otra serie de asuntos y de destino, de 2.000 y pico a 4.000 y pico euros es lo que suele cobrar. Bueno, perdón, 4.000 y pico, sí, casi, sí, 4.000 y pico, no llegará nunca a ningún casación. 4.000 y pico por los de Madrid, que tienen un grado más, yo creo que son otros 300 euros más. 4.000 y pico euros, ¿vale? Escarlata. Sí, le doy la palabra a Carlos, que me parece que quiere hacer un comentario. Nada, Carlos. sencillamente complementar en la línea que comentaba Teresa y Luisa, que cuando estás de juez en prácticas, que son 2 años, ganas entre 1.200 y 1.400, lo cual es un salario para vivir en Barcelona pues muy justito. Y luego el tema del salario, si aprobáis, que Dios lo quiera, aprobáis la oposición, a la hora de ver las plazas, no desechéis plazas que a priori parecen poco atractivas, porque tienen ciertas compensaciones. Es el caso de Melilla y es el caso de Ceuta. Son plazas a priori poco atractivas, pero que tienen la gran compensación de un muy buen sueldo. Canarias también tiene un buen complemento, Baleares no tanto. El País Vasco sigue teniendo el complemento de peligrosidad por la triste historia terrorista. Lo peor pagado, ¿dónde está Escarlata? Pueblo pequeño, sin complemento de ningún tipo. Pero a la hora de elegir, no desechéis cosas poco atractivas porque pueden enteraros bien de cuánto se cobra, porque además Luisa tiene razón que está todo en el Boletín Oficial del Estado, pero es tan complicado la ley de retribuciones de los jueces que solo sabes lo que ganas cuando te llega la primera nómina. Entonces es mejor preguntar a un compañero directamente que no os dé vergüenza. ¿Tú cuánto cobras? Porque así vas a saber cuánto cobras. Porque como tengas que empezar a interpretar la ley de retribuciones de los jueces, te vuelves loco. Gracias, Carlos. Le voy a dar la palabra a Teresa, que me parece que la ha pedido. ¿Tienes la palabra, Teresa? Sí, era para responder a una de las... O sea, la pregunta era completa, era cuánto se cobra y al final decía compensa. Compensa desde el momento en el que no te metes en esto por lo que vas a cobrar. Eso se supone que a todos nos da igual, porque además ya no es solo la retribución. Como ha dicho muy al principio Luisa María, es una profesión con un componente social,
una valoración social muy importante y yo creo que en el fondo se creen que comemos de eso. Y porque mucha gente se piensa que realmente ganamos más de lo que ganamos porque somos jueces. Cualquiera piensa que ser juez es algo importante. Ser juez es una profesión, sin más, y las retribuciones van un poco acorde al resto de profesionales. Y de hecho yo conozco profesionales que cobran muchísimo más que yo. Entonces, económicamente no compensa y lo triste es que no te compensa porque tú trabajas tanto, te implicas tanto, tienes tantas guardias, el trabajo es tan penoso que al no retribuirte todo eso que te hace, en determinadas ocasiones te sientes maltratado, porque siempre ya no es por el tener más dinero, sino porque cuando a ti te están pagando, en cierto modo es la palmada en la espalda, ¿no? Están poniéndole valor a tu trabajo. Entonces, si compensa, lo que te tiene que compensar es el trabajo en sí. Es triste que lo diga así, pero es un trabajo porque además se aprovechan de eso, se aprovechan tenernos tan maltratados. De hecho, una de las reivindicaciones que siempre hemos hecho los jueces y los fiscales es la independencia económica, porque económicamente nos tienen, sí, claro, tú has, como ha comentado María Luisa, van de 2.500 a 4.000 y pico. Esto para cualquier ciudadano dice, jo, es un pastón, pero si tú luego empiezas a decir en qué consiste tu trabajo, de qué manera implica, que tienes incompatibilidad con absolutamente todo tipo de trabajo, menos la docencia científica, la docencia, pues esto, ¿no? Realmente compensa, lo que te tiene que compensar es el trabajo porque es vocacional. Y realmente yo creo que económicamente no se retribuye el trabajo y la implicación y la responsabilidad que conlleva. De manera que si te vas a meter por el dinero, no te metas. Muchas gracias, Teresa. Sí, lo suscribo. Es muy vocacional y decía Carlos, en algunos sitios nos pagan no, os pagan lo que nos deberían pagar. Vamos a llamarlo por su nombre. Pero claro, pero es verdad que, bueno, y en el fondo nos quedamos, porque nos quedamos porque tenemos todos mucha vocación. Yo en ese hilo mini lo que hice, lo principal aquí es la vocación y lo que te da fuerzas para opositar. Voy a hacer una de las preguntas que también han hecho y voy a dar yo una pequeña respuesta. Y si alguien más quiere intervenir, y ya luego voy a hacerle un atucho que han hecho muy interesante. Preguntan si hay cómo se eligen los destinos y si hay posibilidad de moverte a otro territorio. Y como eso nos afecta mucho, y a mí me afecta, bueno, a todos, ¿no? Pero a mí me afecta muchísimo, que hace poco se ha resuelto un concurso, quería contestar. Esto también es una faceta importante a tener en cuenta en las oposiciones. Tú apruebas y yo además por ese motivo elegí fiscal y no juez, porque yo quería ser juez desde los 15 años y supuestamente iba a llegar a Madrid antes siendo fiscal. Bueno, pues eran épocas de convocatorias muy grandes, hubo una crisis, llegó mucha gente pronto a Madrid, o relativamente joven, se cerraron y no hay manera humana de llegar al territorio donde quieres estar, ¿no? Yo estoy pues en Manzanares, que no es que esté muy lejos, pero llevo 8 años y los que me quedan. Y a lo mejor si me lo dicen desde el principio, pues me planteo otras cosas. Carlos me entiende porque está en Melilla, está también muy lejos. Teresa ya está más cerca, es de promociones anteriores, pero nos han pillado unas promociones donde moverse es muy, muy difícil. Y tener que tirarte 10 o más años lejos de tu casa es un coste importante, unido a que no tienes a lo mejor... bueno, pues lo que decimos, Carlos sí, pero en otras zonas no tienes además un sueldo acorde a las retribuciones. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta. ¿De qué depende? Depende de la época económica, porque que se vuelvan a crear, que vuelva a haber concursos, pero hoy por hoy está fastidiado porque ha habido promociones grandes, como decía Carlos, ha habido unas cuantas, nosotros fuimos la última y creo que hubo por lo menos 3 antes que nosotros que se tienen que colocar. Y yo todavía tengo bastante gente y me quedan años para poder llegar, unido a que no asciendes, que eso lo ha tratado Carlos alguna vez hace poco, a que, bueno, antes se ascendía pronto, ahora depende de un real decreto, se tarda más y eso también es una cosa a tener en cuenta. Ascender te supone cobrar un poquito más, pero poder acceder a determinados puestos, etcétera. Y hubo un tiempo en que se hacían 2 o 3 años y ahora fiscales van por 11 años que se dicen pronto. Entonces creo que también es algo a tener en cuenta y a lo mejor otra oposición te permite una mayor movilidad. Quería preguntar, para Tucho, quería hacer, es que como me afecta mucho la he lanzado y autocontestado, si alguien quiere decir alguna cosa más y si no,
voy a pasar a la pregunta para Tucho, que me ha parecido interesante, que es cuáles serían los indicadores, si es que pueden existir, de que un opositor va por buen camino o que no va por buen camino. Si tú no, y si alguien más quiere hacer alguna... te paso la palabra, Tucho. Bueno, primero el feedback que te dé tu preparador y el mejor indicador son los exámenes. ¿Cómo respondes ante los exámenes? Este es el mejor indicador. Si tu respuesta es buena, evolucionas, pues vas por buen camino. Si estás ahí en la pelea vas por buen camino y si no, no. Pero bueno, en mi caso, por ejemplo, cuando estaba ya en el declive, digamos, tienes un punto de máximo, yo lo veo así, igual Ángela me corrige, pero bueno, tienes un punto de rendimiento álgido, sube la curva, pero luego llega un momento en el que ya mantienes un tiempo, pero ya se te agota la gasolina y vas bajando. Yo creo que tienes un momento de madurez muy bueno y yo creo que uno es consciente que domina el temario, que está ahí en la pelea, en la pomada, que te ves fuerte, que vas tranquilo a los exámenes, todo lo tranquilo que puedes ir, pero luego hay indicadores, pues, si el tiempo de rendimiento, si rindes lo mismo que antes, tienes la comparativa de años anteriores, resultados con tiempo de estudio, te ves tú si estás más centrado o menos centrado, más distracciones. Luego, en mi caso, por ejemplo, yo ya cuando me retiré, yo justo acabé de nacer mi segundo hijo, tengo 3, pues mi segundo hijo, ya esto ya es un factor que tienes que tener en cuenta, ya eres padre de familia, ya no vas a estar al 100%, bueno, yo creo que esos son los principales, pero ya te digo, los indicadores son cómo respondes al examen, el feedback de tu preparador y luego cómo te ves con respecto a años anteriores, resultados versus tiempo de estudio. Seguro que vosotros tenéis también, imagino que vosotros también tenéis una experiencia similar, os habréis autoevaluado a lo largo de la oposición. Pero bueno, Carlos hablaba muy bien de hay que ser honestos consigo mismo, hay que ser autocríticos, sentarse y verlo. Esto es evidente. Yo diría que es más fácil seguir que dejarlo. Normalmente el dejarlo cuesta muchísimo. Es Claro. algo que, bueno, pues entonces sí, es levantarte de la cama y decir, bueno, ya no tengo nada que hacer de lo que hacía antes, ¿no? Entonces es muy duro dejarlo, pero hay que hacerlo, ¿eh? Y hay que reflexionar y, como tú bien dices, analizar, y además que es que ya cuando llevas un tiempo empiezas a ver que empieza a haber gente que, bueno, pues que tiene unas ganas que tú ya las has perdido, o sea, que es todo, es que sí. Escarlata lo ha comentado antes también. Yo creo que esa decisión es como pasar el cabo de hornos, pero tienes que asumirlo. Llega el momento de la verdad y tienes que reflexionar. Y va por lo que yo comentaba antes, que tomar decisiones futuras basadas en inversiones pasadas es un error. Si empiezas a mirar atrás y dices, es que llevo 5 años estudiando, ¿cómo lo voy a dejar ahora? Llevo 7 años estudiando, ¿cómo lo voy a dejar ahora? Bueno, pues así te puedes pasar toda la vida. Hay un momento en el que ya has perdido el tren y hay que dejarlo, hay que ser honestos consigo mismo. Gracias, Tucho. Teresa, te voy a dar la palabra que le has pedido y te voy a hacer ya de paso una pregunta y así ahorramos el trámite que han estado haciendo. Nos preguntan mucho cómo organizar el tiempo de estudio y cómo organizar el tiempo libre de la oposición, si es posible compatibilizarla con algo de vida social, deporte, etcétera. O sea, si quieres, comenta lo que querías comentar de esto y luego nos contestas seguido a la pregunta. Tienes la palabra. Sí, en cuanto al momento de dejarlo, yo también diría que depende muchísimo de cuáles son los motivos que te empujan a ello. Porque puede ser porque no puedas más, porque estás dudando si eres o no capaz de dar la talla o porque no tienes dinero. Yo, por ejemplo, tuve que tomar esa decisión porque después del último examen que suspendí, es que no podía seguir acumulando deudas, no podía afrontarlas. Y si realmente seguí un año más fue porque todos esos deudores me dijeron, oye, que si es por mí sigue, que yo no te lo voy a pedir, tira adelante. Entonces, depende muchísimo de cuál es el motivo. Yo creo que no se puede dar una respuesta categórica. Se tiene que mezclar pues el ser honesto con uno mismo, porque luego también hay que vivir con eso, ¿no? El decir, es que le debo dinero a todo Dios. Y eso no es fácil, es muy desagradable vivir así y vivir sin comida en la nevera.
y sobre todo pensando, y puede que el año que viene me pase exactamente lo mismo, y aquí estoy bien a acumular. Entonces, desde luego es una de las decisiones más duras, no sé si valiente o no, pero que desde luego es una de las decisiones más duras de todo opositor, sin duda. Y que en el momento en que tomas la decisión, descansas porque ya has tomado la decisión. Y ya está, ahí es la acertada, porque ya has decidido y punto, y tira para adelante, sin mirar atrás. Y luego, en cuanto a la gestión de... Sí. ¿De esto, Carlos? No, Dinos, acaba, Carlos. Teresa, acaba. Pensé que habías acabado. Sigue, perdona, acaba. Es que No, tiene era una para pregunta. responder a la siguiente pregunta. Lo del cómo, yo particularmente la gestión del tiempo, yo lo que le digo a las chicas a las que preparo es, yo creo que es muy importante los descansos, entiendo que es como recargar un móvil, son tan importantes los descansos como los tiempos que les dedicas a los estudios. Intento que no existan más de 3/4 de hora, 50 minutos de estudio, pero que sea un estudio intenso, implicado, y luego puedas permitirte 10-15 minutos entre cada tanda de 3/4 de hora para poder descansar, y que esos 10-15 minutos los descanses sin remordimientos, porque muchas veces un opositor está encerrado en su casa y tiene que estar constantemente luchando contra el tedio, la desconcentración, las moscas todas quieren hablar contigo de repente, entonces tienes que luchar contra eso. Y si tú estás diciendo en ese cuarto de hora hablaré con ellas, y luego estás hablando con las moscas y ya no te sientes culpable porque como es tu momento de dedicártelo a lo que sea. Y luego yo me organizaba, y creo que yo me organizaba 5 horas por la mañana, 6 por la... No, a ver, yo estudiaba de 8 a 2 y luego de 4 a 8 a 9, creo que llaman. Estudiaba 6 días a la semana, el día de descanso para mí era importantísimo y descansaba, y lo único que hacía era descansar, pero incluso antes del examen. Para mí ese día es que es fundamental descansar, y al igual que esos 10-15 minutos de platicar con las moscas, el de descanso igual. Yo recuerdo el sábado antes al examen que aprobé, me la pasé bailando, y ese recuerdo de... y que salga eso por donde quiera pasado mañana, pero yo aquí lo voy a dar todo. Porque vas recargado. Y no sé qué más pregunta era, el tiempo de estudio, el tiempo de descanso, pero sobre todo, hacer deporte, poder hacer deporte. Yo particularmente no hacía deporte en la oposición, lo único que hacía era pasear al perro que tenía, pero me parece importantísimo el poder hacer deporte, pero claro, oye, hay gente que no le gusta, tampoco vas a decir, es fundamental, mens sana corpore. Pues es que no te gusta hacer deporte, no hagas deporte, tú haz lo que te dé la gana. Si durante ese cuarto de hora o durante tu día de descanso a ti lo que te mola es ir de compras, pues... Y si desde luego siempre se ha dicho, ¿no?, que hacer deporte refresca y es positivo, y yo soy bastante deportista, para mí hacer deporte es básico y fundamental a día de hoy, pero oye, que cada uno haga con su cuerpo lo que le dé la gana. Muchas gracias, Teresa. Voy a dar brevemente la palabra a Carlos, que creo que quería decir una cosa de lo anterior, que ya voy a hacer la última pregunta. Dinos, Carlos, tienes la palabra. Con el tiempo de descanso, estoy de acuerdo con Teresa. Yo lo que decía siempre es que si tú tienes estudio de calidad, no te hace falta tantas horas al día de estudio. O sea, no hace falta 13 horas todos los días. Lo que pasa es que el tiempo que tienes que estar estudiando de verdad. Yo alucinaba cuando iba a veces a la biblioteca y veía la gente estudiando con el móvil al lado. Y cada vez que aparecía algo, contestaban. Así no se puede estudiar. Pero si tú te dedicas tiempo de calidad y te dedicas al tiempo que estás estudiando, luego acabas a las 8 o 9 de la tarde, igual que tus compañeros que están en un despacho de abogados. Es que ellos salen más tarde que tú incluso. A mí me daba tiempo prácticamente a diario a tomar algo con amigos, algo moderado, vamos a ver, de 9 a 11. Y luego el sábado te da tiempo. Yo estudiaba, por ejemplo, en vez de un día entero de descanso, cogía 2 mitades, porque así tenía como más sensación de fin de semana. Pero que la gente tampoco se crea, y al final más, pero que la posición de horarios no es peor que un compañero tuyo que está en Uría o en Garrigues. O sea, hay tiempo para todo, más tiempo incluso que otras personas. Ahora, el tiempo que estés estudiando, estate estudiando, no perdiendo el tiempo. Entonces tendrás tiempo luego para descansar. Así es. Tucho, creo que querías decir algo de esto. Me ha parecido que levantabas la mano.
Sí, sí. Yo igual era un opositor, no tengo ni idea, pero yo, por ejemplo, salía los sábados con mis amigos. Yo llevaba el coche, yo era el que les llevaba a los sitios y a las 4 me volvía y luego dormía un poquito más el domingo, pero para mí me parecía vital. O sea, me levantaba con una sonrisa en la cara y el lunes estaba ya como una máquina, pero yo no podía prescindir de mi vida social porque, bueno, yo necesito reírme y ir al cine y leer y hacer un poco de deporte. Hay que organizarse, lo tienes que hacer en pequeñas dosis, pero ya está. Pero para mí era sagrado salir a tomarme algo con los amigos. Yo era el que llevaba el coche, ellos encantados, y a las 4 como tarde, pues yo estaba dormido con las pilas cargadas para el día siguiente. Muchas gracias, Tucho. Voy a hacer ya la última pregunta y la quería dirigir a Ángela y a Luisa María, que además nos vale para cualquier oposición, que se refiere a los supuestos en los que se pierde la motivación, se tienen bajones durante la oposición, ¿qué se puede hacer para remotivarse y para volver a coger esas fuerzas? Que eso nos pasa a todos con todas las oposiciones y no solo opositando, pero bueno, opositando como que ocurre más. Entonces, por ejemplo, Ángela primero y luego Luisa, tienes la palabra. Bueno, cuando me has presentado, pues me has dicho, ¿no? Sí, que estaba ahora haciendo cursos en el CEP de Mindfulness, y la verdad es que, bueno, pues es una herramienta que es bastante útil para el opositor, porque realmente pues es una práctica que, bueno, pues su origen le tiene en el budismo y, bueno, pues se ha occidentalizado, con lo cual, pues ahora mismo yo creo que incluso pues ni se habla de meditación, sino más bien de práctica de mindfulness, cosa que al opositor pues le viene muy bien, porque de alguna forma lo que hace es trabajar pues para prestar atención a lo que haces, le ayuda pues a la concentración, a la memoria y también pues a la reducción del estrés, que no es la panacea, lógicamente hay que trabajar y bueno, pues al final, y esto nos viene bien a todos a nivel personal, o sea, me da igual al opositor o al que hagamos cualquier otra actividad, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que desde que lo hemos introducido, la verdad es que como que ellos ven beneficio y bueno, pues la verdad que, a ver, la mejor motivación muchas veces es el compañero y eso yo creo que vosotros que habéis estado en la situación que ahora pues muchos quieren estar, lo sabéis perfectamente, ¿no? Muchas veces, ¿quién mejor entiende a un opositor que otro opositor, que otro que lo está pasando? Entonces, hoy te ayudo y mañana seguramente pues me tienes que ayudar a mí. Con lo cual, yo creo que eso pues es lo mejor. Pero vamos, la práctica de mindfulness de verdad que está dando un beneficio importante. Luego ya tú, ¿vale? Luisa, ¿tienes? Es que no se te ha oído, Escarlata. No te hemos oído, Escarlata. Perdón, Luisa, que digo que tienes la palabra y luego Tucho, que Luisa tenía antes la palabra. No se te ha oído ni un segundo. Vamos a ver, claro, ¿qué pasa? Cualquier opositor tiene que saber que a lo largo de un lapso temporal de una cierta duración, de 2, 3, 4 años, lo que sea, va a tener momentos de crisis. ¿Qué ha de hacer? Lo mismo que cuando tienes un problema en tu vida, del tipo que sea. Es que un opositor, eso de que está haciendo cosas distintas o que no es verdad. Un opositor tiene que ser muy disciplinado, muy estudioso, pero no tiene que dejar de hacer absolutamente nada de lo que hace, tiene que tener su ocio, tiene que hacer el deporte, lo que considere que tiene que hacer y no puede perderse nada en la vida. Si en un momento tienes un periodo de crisis, que todo el mundo hemos tenido, tienes que reponerte recogiéndote de ti misma, dándote si es una crisis de verdad, porque si la estás teniendo cada día sí, día no, pues eso te está indicando algo, ¿no? Ahora, si es una crisis normal de rendimiento, como tener todo opositor a largo plazo, pues tienes que pararte un momento, darte incluso un descanso un día, decir, bueno, vamos a ver qué está pasando, y aplicar tus técnicas. El mindfulness, pues fenomenal. El que aplique en meditación, fenomenal. El que simplemente diga, mira, necesito ir a ver a mis amigos, ir a ver a mi familia, lo que necesites para reponerte y aplicar tus criterios de autochequeo y de motivación, exactamente igual que cuando tienes un problema y una crisis en tu vida, de cualquier tipo que sea, no es distinta. Ser un buen opositor, creo yo que es el arte, hay que ser muy estudioso y muy riguroso, pero es el arte de saber administrar las excepciones. ¿Cuándo me puedo permitir a mí misma darme un respiro, darme un descanso y administrar la excepción de no seguir esa rutina diaria que es la que te va a garantizar en mayor medida el éxito? Y rutina que, por cierto, como ha dicho Carlos, no es de 12 horas al día, eso es al final ya cuando te estás examinando, sino que seguramente sean menos horas, de mucho rendimiento, con mucho más tiempo, con el tiempo que sea, para
para tu vida personal, para estar al tanto, para estar en la vida y para disfrutar la vida. Muchas gracias, Luisa. Tucho, que habías pedido la palabra. Sí, muy rápidamente, muy de acuerdo con Luisa. Bueno, lo de estudiar 12-13 horas, como eso es para periodos muy cortos, muy concretos, pero es imposible sostenerlo, además va en perjuicio, en mi opinión va en perjuicio. Yo siempre estaba muy motivado porque yo tenía muy claro que quería ser juez desde los 10 años, pero bueno, pero lo que ha dicho Luisa, pasas crisis sí o sí. Y yo una de las cosas que utilizaba era verme, me acordaba perfectamente el primer tema que me estudié, el de nacionalidad, del Código Civil, y lo comparaba con el momento en el que estaba. Cuando empezaba me preguntaba, digo, ¿cómo me voy a meter el Código Penal de memoria? Y pasaron 2 años y lo tenías en la cabeza. Oías en la radio cohecho y te saltaba el artículo automáticamente. Dices, mira dónde estoy. En 2 años y medio, un imposible, y recuerdas cómo cantaste la primera vez el tema de la nacionalidad y lo comparas a cómo lo cantas ahora y dices, joder, mi evolución ha sido brutal. Entonces, bueno, eso, ves ahí un poco ahí el resultado, era un mecanismo que yo utilizaba, por si es de ayuda. Muchas gracias, Tucho. Están preguntando también bastante, bueno, bastante, ha habido bastantes preguntas sobre, pero como nos estamos yendo de tiempo, sobre cómo poder elegir juez o fiscal. Eso daría para mucho. Yo os voy a recomendar, y también me han preguntado que hable del día a día del fiscal. Me sabe fatal que justo una pregunta que me dirigen a mí que modero no la vaya a contestar, pero como no tenemos mucho tiempo y para saber un poco el día a día de estas profesiones que tienen aún que aprender mucho en comunicación, os recomiendo pues seguir. Yo tengo mucho de lo que hago en mi cuenta de Twitter, no tenemos ahora tiempo, lo lamento mucho, pero no tenemos mucho tiempo para hablar de esto, y muchos compañeros tienen cuentas en redes sociales que acercan la justicia verdaderamente y cuentan un poco de lo que van realizando en su día a día, y yo os lo recomiendo porque es verdad. Igual si en el ECEF informan de esto, es muy importante saber lo que va a hacer, porque yo tuve, y no sé si Carlos tuvo un poco más, pero yo tuve 48 horas para elegir juez o fiscal, y si no conoces a gente, estás bastante perdido, sobre todo fiscal, que es muchísimo más desconocido lo que hacen. En Francia, por ejemplo, el periodo es conjunto de formación y luego se elige, que a mí me parecería estupendo, porque eliges un poquito a ciegas, pero como eso daría para mucho y me parece interesante, os remito a cualquier cuenta, y la de fiscal en particular a la mía, porque no tenemos ya tiempo y tampoco me quiero exceder muchísimo más ya vamos con casi 10 minutos sobre la hora. Además, no lo hemos dicho, pero poder opositar a esto te da una flexibilidad y una posibilidad de conciliar como regla general que un despacho a lo mejor privado no te ofrece. Eso también es algo que se tiene en cuenta. No lo hemos querido decir, dice Tucho, ninguno, efectivamente, no lo hemos dicho, pero eso es una cosa que también se tiene que tener en cuenta, ¿no? Y que mucha gente, es verdad que tenemos muchísimo trabajo, pero hay una cierta flexibilidad a la hora. Yo trabajo muchísimo, como todos los compañeros, fines de semana, pero tienes una cierta flexibilidad para poder organizarte. En principio, aunque han quedado preguntas, pero es que era imposible materialmente, iba a dar por cerrada la mesa. Si alguien quiere decir alguna cosa, os doy, ¿vale? Fenomenal, muy bien. Y os digo, como me han dicho bueno, no he dicho al principio que podíais saber, me van a regañar, poner hashtag con Convibrainer y todo juristas, lo podéis seguir haciendo, y con el hashtag legalmillennial o un reto para tu cerebro podéis ponerlos en Twitter y redes sociales sobre lo que os ha parecido la intervención, incluso alguna pregunta que haya quedado pendiente, a ver si podemos contestarla, aunque sea por redes sociales. Y os esperamos el 26 de junio siguen estas jornadas, una jornada sobre incorporación al mercado laboral, donde se va a ver cómo encontrar trabajo, cómo montar tu propio despacho, también con muy buenos panelistas y desde una perspectiva muy práctica. Muchísimas gracias a todos los panelistas, que habéis estado fenomenal, ajustados de tiempo en todo y en las preguntas. Ha sido un placer. Gracias a ti. Y muchas gracias por la organización, y gracias a todos por la asistencia y la gran participación. Os animo a que sigáis pues haciendo preguntas en redes, etiquetando, etcétera, y muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.